Bienvenida a Vivir Encarnada, un espacio para traer la espiritualidad a la vida cotidiana, integrando la canalización, los registros akáshicos y la conciencia espiritual en lo que vivís todos los días. Soy Flor y en cada episodio te acompaño a bajar el cielo a la tierra, para que tu espiritualidad deje de ser algo separado y empiece a vivirse en cada decisión, vínculo y experiencia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast Vivir Encarnada. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver específicamente con esto de encarnar la energía. Y es algo que yo siento que nos pasa muchísimo a quienes estamos en un camino de conciencia. Es un momento muy incómodo en el que atravesamos una determinada situación y tenemos esa sensación de ¿otra vez esto? ¿Otra vez tengo que trabajar este tema? Pero si esto yo ya lo sé. ¿Pero qué pasa? Que se me vuelve a presentar la misma situación que yo ya creí finalizada, trabajada, sanada. Y tengo esa sensación de que yo ya lo sé, que ya lo comprendí. Ya sé que tengo que soltar, que tengo que confiar, que tengo que poner límites, cualquiera sea el tema, que tengo, ya sé que no necesito la validación del otro, ya sé que merezco recibir, que no puedo controlar todo. Ya lo sé todo eso. Ya lo leí, vos me podés decir, Flor, ya lo leí, ya lo trabajé, lo hablé en terapia, lo canalicé, ya lo entendí perfectamente. Y sin embargo, llega a esa situación concreta y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Y entonces aparece de repente otra pregunta. ¿Por qué, si yo ya entendí esto, si lo trabajé, si ya se lo conté a la psicóloga, mi vida no cambió? Y creo que acá la respuesta es bastante simple, aunque no parezca, y aunque no siempre sea cómodo saberlo, pero saberlo no significa haberlo encarnado. Y de esto quiero hablar hoy. Y esto tiene como dos partes, porque una cosa es saberlo y otra cosa es encarnarlo. Y no porque lo hayamos trabajado en algún momento, que esta es la segunda parte, tiene por qué estar sanado completamente. Habíamos hablado en uno de los episodios que nosotros sanamos por capas, por fases, porque no podríamos sanar todo de golpe. No, nuestro procesador mental no tiene la capacidad para esto. Muchas veces hay muchas cosas que tienen que pasar como experiencias en nuestra realidad para que podamos ir más profundo y más profundo y más profundo en eso que tenemos que sanar. Entonces, por un lado, sanamos por etapas, por fases. Entonces decimos, uy, otra vez esto, pero es para ir un poquito más profundo. Pero por otro lado, y es de eso lo que quiero hablar hoy, es que muchas veces no tiene que ver con otra partecita más profunda que tengamos que sanar, sino con que lo pudimos haber entendido y comprendido desde la mente, pero no lo encarnamos. Una cosa es comprender una verdad, entenderla desde la mente. Y otra completamente diferente es que esa verdad haya bajado al cuerpo, a nuestras decisiones, a nuestros vínculos, a nuestra economía, a nuestra manera de reaccionar o accionar. Y por eso hoy quiero hablar de esta distinción, de esta distancia entre lo que sé y lo que verdaderamente vivo. Y creo que hay tres instancias que muchas veces confundimos y que tienen que ver con la información, la comprensión y la transformación. Y vamos a empezar con la información. La información es, sé que tengo que poner límites, por ejemplo, ¿no? Porque lo escuché en un podcast, porque lo leí, porque me lo dijeron mis guías, porque lo trabajé en terapia, yo ya sé, yo ya me di cuenta. Eso es información, es data. Y después viene la comprensión, el entender. Ya no solamente sé que tengo que poner límites, sino que entiendo por qué me está costando poner ese límite. Entonces que puede ser que de repente no solamente sepa qué tengo que hacer, sino que entiendo que quizás aprendí que para ser querida tenía que complacer. Entiendo que en mi familia decir que no generaba conflicto. O entiendo por qué desarrollé esa manera de vincularme. Y esto también es importantísimo. Porque ya tenemos
otra visión más profunda. Y todo eso es bárbaro, pero después viene una tercera instancia, que es la encarnación. Alguien me pide algo que no quiero hacer y digo no, aunque me dé culpa, aunque tenga miedo de que se enoje, aunque mi cuerpo esté todo tensado iba a decir. Aunque después quiera mandar un mensaje de 5 párrafos explicándole a la persona por qué le tengo que decir que no. Ahí la información empezó a convertirse ya en experiencia. Por eso para mí una diferencia enorme entre entender algo y transformarlo es clave. La conciencia te muestra la puerta, pero encarnar significa poder atravesar esa puerta. Y esto tiene que ver con lo que muchas veces hablamos de la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Cuerpo, mente y espíritu. Porque muchas veces nos puede pasar que pensamos, nos damos cuenta, vemos la información, nos damos cuenta, comprendemos, pero nos cuesta mucho poner esto en práctica. Entonces, de alguna manera se genera un desequilibrio, ¿no? Y esto pasa absolutamente en todos los ámbitos. Por ejemplo, sé que tengo que amarme, sé que tengo que trabajar el amor propio. Perfecto. Pero después alguien no me elige y siento que mi valor desapareció. Porque necesito que me reconozcan, que me validen. Cambio de repente partes de mí para agradar al otro. Entonces quizás comprendí intelectualmente, mentalmente el amor propio, pero todavía estoy aprendiendo a vivirlo. O decimos, por ejemplo, yo confío en el universo plenamente, pero queremos saber exactamente qué va a pasar, cuándo, cómo, con quién, a qué hora. Esto me pasa un montón en las sesiones de registro, que me dicen, bueno, pero ¿cuándo? ¿Cuándo voy a conseguir ese trabajo? Y si es posible que nuestros guías de repente nos manden un Excel con todos los próximos 6 meses. ¿Qué va a pasar? Digo que confío en el universo, pero necesito tener control. Entonces decimos que confiamos, pero por otro lado estamos tratando desesperadamente de controlar todos los resultados, de saber. Porque si queremos saber tanto es porque no estamos confiando tanto. Si no, no lo necesitamos. También podemos decir, y esto pasa mucho también en las sesiones, yo sé que merezco recibir. No, pero yo me abro a recibir, yo quiero ser abundante. Pero llega el momento de que tengas que cobrar por tu trabajo y de repente aparece la culpa. Ay, pero no será demasiado, no estaré cobrando mucho. ¿Qué va a pensar la otra persona? Pero si la persona no lo puede pagar, bueno, le hago un descuento. O alguien nos quiere regalar algo y nosotros automáticamente decimos, no, gracias, no hacía falta. O nos ofrecen ayuda, no, deja, yo puedo. Entonces quizás mi mente sabe que merezco recibir, pero mi cuerpo todavía se siente más seguro dando que recibiendo. Y lo mismo pasa con los límites. Todos sabemos que tenemos que poner límites en algún momento, hasta que poner ese límite implica que alguien se puede enojar con nosotros. Y ahí aparece la verdadera práctica, porque la vida no nos pregunta qué sabemos. La vida nos va a presentar situaciones en las que descubramos qué somos capaces de vivir. Y acá voy a hacer como les voy a dar un ejemplo de algo que los guías me muestran mucho. Ellos me comparan, como yo me dediqué a la educación, soy profesora, ellos me comparan mucho todas las situaciones de la vida con una escuela, ¿no? Porque en realidad estamos en un planeta escuela. En este planeta Tierra venimos a aprender cosas para evolucionar más rápido. Entonces lo que los guías me muestran con respecto a esto es que imagínense que yo sé para una evaluación. Yo sé lo que tengo que saber, pero después tengo que hacer esa evaluación. Y lo mismo sucede con las experiencias que nos presentan nuestros guías. Muchas veces estuvimos aprendiendo cosas a través de la experiencia o de un taller que hice o de una toma de conciencia que de repente tuve, de una epifanía, de lo que sea. De repente tengo una información nueva. Por eso vamos de información a finalmente la transformación, ¿no? Información, comprensión y después transformación.
Entonces de repente, bueno, porque hice un curso, porque tuve un sueño revelador, por lo que sea, tengo información nueva y la empiezo a comprender. Ay, mira, esto viene de acá, esto viene de allá. Entonces, buenísimo. Ahí es como si nuestros profesores nos hubieran enseñado un tema nuevo, una unidad nueva. Ah, listo, ya sabe la unidad 3. Entonces, con la unidad 3, ¿qué pasaba? Cuando nosotros terminábamos una unidad en la escuela, generalmente, ¿qué venía después? El examen. El examen. Entonces, es como cuando nosotros aprendemos, como les decía en el ejemplo, un tema nuevo. Ah, ya sabe la unidad 3. Ahora viene el examen. Y el examen tiene que ver exactamente con esto. Con ahora esa información, esa comprensión, ahora la tenés que encarnar para que se dé verdaderamente la transformación y la evolución. Entonces, si nosotros entendemos racionalmente, pero nos quedamos ahí, pero después el universo nos presenta una situación que es la prueba. Por eso se habla de las famosas pruebas. No es porque nos estén probando como conejillos de indias, es porque ya aprendiste la unidad y ahora viene la evaluación. A ver si podés realmente hacer algo con esa información, porque si queda solamente en información, en data, en comprensión, pero no la aplico a mi vida, no tiene sentido porque no me va a hacer evolucionar. Voy a saber muchísimo, pero de la teoría a la práctica hay un largo trecho, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. Y algo que me parece fundamental en este sentido es que la mente aprende muchísimo más rápido que el cuerpo, porque el cuerpo está muy asociado con todos nuestros sistemas a nivel inconsciente. Y creo que acá tenemos que tener muchísima compasión con nosotros mismos porque la mente puede entender algo en 10 minutos, pero nuestro cuerpo, nuestro sistema emocional, esas respuestas automáticas que tenemos, llevan años funcionando de determinada manera, de forma automática, de forma subconsciente. Supongamos que durante 30 años aprendí que para que me quieran tengo que estar disponible, tengo que hacer, tengo que ayudar, tengo que decir a todo que sí, tengo que hacerme cargo. Y un día comprendo, me doy cuenta que eso no es amor. Ay, pará, pero eso no es amor. Perfecto, ahí ya lo entendí. Pero al día siguiente alguien me pide algo, el examen, y yo quiero decir que no. Y de repente mi cuerpo siente peligro, me late fuerte el corazón, me da culpa, me pongo ansiosa, me empiezan a transpirar las manos, empiezo a pensar, ay, si se enoja la persona, y si me deja de querer, y si piensa que soy egoísta. Y muchas veces interpretamos todas esas reacciones como, entonces no sané nada. Pero no necesariamente, no precisamente. Quizás eso es justamente la encarnación. Porque encarnar no significa que la respuesta vieja va a desaparecer mágicamente. Ay, ni siquiera lo voy a sentir, va a ser maravilloso. Cuando sane absolutamente todo, ni voy a sentir que soy egoísta. Me voy a sentir plena. A veces significa que la respuesta vieja aparece porque va a volver a aparecer si hace 30 años. En 5 minutos lo comprendí, pero hace 30 años que lo estoy aplicando, lo viejo, va a volver a aparecer esa respuesta, pero voy a elegir yo algo diferente. Encarnar no significa que ya no sienta miedo. Sigo sintiendo miedo porque entonces todavía hay algo que tengo que sanar. Ahí está la sanación eterna. Y te invito a escuchar el podcast donde hablo de este tema de sanar constantemente. A veces significa que siento miedo y ya no dejo que el miedo decida por mí. Ahí está la verdadera encarnación. Y acá está para mí el corazón de vivir encarnada. En la vida cotidiana, que es donde realmente practicamos. Porque podemos meditar, canalizar, abrir registros akáshicos, hacer constelaciones. Me puedo leer 100 libros y me parece que todo es maravilloso. Me encanta hacerlo también. Pero después está la vida. Porque puedo meditar 2 horas sobre el amor incondicional, sobre amarme, respetarme y todo lo que quiera. Y después alguien me toca bocina en la calle y lo quiero matar. Entonces, ahí está la incoherencia. Y ahí está la posibilidad de esa práctica maravillosa. Puedo hablar de repente de presencia, de estar en el momento presente. Qué importante es
Hasta que mis hijos me están hablando todos juntos, tengo 10 cosas que hacer y de repente estoy agotada. O puedo hablar de abundancia hasta que tengo que ponerle precio a mi trabajo, tengo que pagar las cuentas. Puedo hablar de confianza hasta que no sé qué va a pasar mañana. Puedo hablar incluso de soltar, hasta que la vida me pide soltar algo que realmente amo. No es lo mismo saber, por ejemplo, qué sucede. Esto me pasa a mí mucho. Me dicen, ay, Flor, pero vos no le tenés miedo a la muerte, porque sabés lo que hay del otro lado. Puedo ver a las personas desencarnadas todo el tiempo. Sé que eso es mejor, sí, por supuesto, pero no dejo de tener mi parte mortal, humana, porque somos seres humanos, que también siente que va a extrañar mucho a sus hijos, por ejemplo. Entonces, claro, ahí aparece la encarnación. La espiritualidad no se comprueba cuando todo está perfectamente en calma y en armonía. Se encarna cuando la vida está sucediendo. Y te voy a decir algo, quizás pincho algún globo acá, pero no siempre vamos a estar en armonía. Acá venimos a este planeta a hacer escuela, venimos a aprender, entonces siempre va a haber un aprendizaje. Lamentablemente vivimos pensando, bueno, pero cuando yo ya haya sanado este tema y ya no tenga miedo a nada, va a estar buenísimo y voy a poder hacer esto y aquello, sí, pero vas a estar en otro nivel de conciencia y está buenísimo, pero también vas a tener otro nivel de pruebas. Siempre vamos a tener situaciones en nuestra vida que nos saquen de nuestra zona de confort, que nos incomoden un poco. Quizás la incomodidad es cada vez menor, buenísimo. Pero no hay que idealizar como determinadas situaciones, porque yo puedo estar con un caos terrible aparente en mi realidad externa, pero estar totalmente convencida y en calma de que es lo mejor para que yo aprenda y evolucione hoy. No tengo que llegar a otro lugar. Y otra frase que escucho muchísimo, como les decía antes, es, ay, pero esto yo ya lo trabajé, ya hice terapia con esto, Flor, yo ya trabajé el amor propio, ya constelé, hice registro, ya entendí de dónde viene. ¿Y por qué aparece otra vez? Porque quizás no estás exactamente en el mismo lugar. Estás viendo otra capita más, porque sanamos por capas. O quizás la vida está presentando esa situación parecida, pero esta vez la posibilidad de responder diferente. Porque ahí es la prueba. Ahí es cuando finalmente podemos hacer algo con toda esa información que tenemos. La podemos encarnar, podemos llevarla a nuestra vida cotidiana. Porque el proceso suele ser gradual. Primero repito un patrón y ni siquiera me doy cuenta. Después lo repito, perdón, y 3 días más tarde pienso, mira lo que hice. Y me doy cuenta. Después me doy cuenta 5 minutos más tarde. Después me doy cuenta mientras está sucediendo. Cada vez me doy cuenta más rápido. Y después consigo frenar. Y un día aparece la misma situación y me doy cuenta que de repente respondí completamente distinto. Y esa es la transformación. Pero no ocurrió de un día para el otro. Dejemos de idealizar esto. Hubo práctica, hubo repetición, hubo conciencia. Primero observo el patrón, después aprendo a interrumpirlo y finalmente creo una respuesta nueva. Pero lleva práctica, lleva tiempo y lleva repetición, porque todo lo que creamos, lo creamos a través de la mente primero. Lo que creo, lo creo en el mundo, en la realidad. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro a base de repetición? Esas nuevas vías neuronales, esto nos lo enseña mucho la neuroplasticidad, precisamente esas nuevas conexiones o redes neurales se tienen que activar a partir de la repetición. Entonces no es, un día pensé que sí, ahora ya sé que soy abundante, que puedo, y entonces me repito que soy abundante 10 veces, pero lo hago un día y después no lo hago más. Y no se lo comunico a mi cuerpo, porque mi cuerpo va a tardar más en acostumbrarse, en sentirse a salvo. Mi sistema nervioso se tiene que sentir a salvo con lo que estoy diciendo. Tiene que sentir que no hay peligro de ser abundante. Porque si siente peligro y contracción mi cuerpo, por más que yo lo repita 25.000 veces frente al espejo, no se va a dar esa repetición, porque tiene que ser
práctica, repetición, conciencia y encarnación. Y esta idea me parece especialmente importante en este momento, que no necesitas aprender nada nuevo del todo. Porque tenemos acceso a una cantidad impresionante de información, somos muy sabios, tenemos una sabiduría interna de esta y de otras vidas. Muchas veces nos decimos, y todavía me falta esto, el otro, y un podcast, otro podcast, un curso, voy a hacer otra terapia, otra formación, tengo que leer este libro, y otro libro, y un reel, y una canalización, y otra herramienta, y seguimos buscando constantemente. ¿Y qué más necesito saber? Pero a veces no necesitamos otra respuesta, necesitamos vivir una de esas respuestas que ya tenemos. Quizás no necesitas leerte otro libro sobre límites, tenés que decir que no. No necesitas otra clase sobre abundancia, necesitas permitirte cobrar sin culpa. No necesitas otra canalización sobre la confianza. Necesitas atravesar una semana sin saber qué va a pasar y que no intentes controlar el resultado. No necesitas entender por 10ª vez por qué buscas valoración y validación. Necesitas vos elegirte una vez, incluso cuando nadie está ahí para aplaudirte. Y esto cambia completamente la pregunta, porque ya no te vas a hacer la pregunta de qué más necesito aprender y qué me falta. Pero podés empezar a preguntarte qué de todo lo que ya sé necesito empezar a vivir, necesito empezar a aplicar. ¿Qué de esa teoría todavía no estoy aplicando, que no estoy encarnando? Porque muchas veces, y siento que acá está la clave, el peligro es usar ese conocimiento para evitar la experiencia. Y esto es todavía más profundo. A veces, acumular información también puede convertirse en una forma de evasión, de evitar. Porque mientras estoy entendiendo, mientras estoy aprendiendo, no necesariamente estoy sintiendo. Si todavía estoy aprendiendo, no necesito lanzar este nuevo proyecto. Mientras estoy analizando por qué me pasa, quizás estoy evitando hacer aquello que sé perfectamente que tengo que hacer, que ya me di cuenta. Puedo pasar meses tratando de descubrir por qué me cuesta poner un límite. Y quizás llega un momento en el que ya entendí suficiente, pero ahora tengo que ponerlo. Porque llega un punto en el que seguir buscando explicaciones también puede convertirse en otra forma de postergar la experiencia. Y esto yo lo veo un montón. No me siento capaz todavía de hablar de este tema. Voy a hacer otro taller y mejor voy a hacer uno de oratoria para saber exactamente qué decir. Y yo me doy cuenta que la persona, y los guías se los dicen, que la persona no necesita nada más, que está absolutamente preparada porque es su propia forma y tiene que hacerlo desde la originalidad y la autenticidad. No necesita nada más, solo está procrastinando. Entonces puedes que aprendas algo nuevo, que quieras, por supuesto. No estoy diciendo que no puedas aprender algo nuevo, pero no todo necesita una explicación nueva o un conocimiento nuevo. A veces necesita una elección nueva, necesita ser aplicado. Y acá quiero hablar especialmente con quienes llevan muchos años haciendo un camino espiritual o acompañando incluso espiritualmente a otros, porque muchas veces cuanto más sabemos, a veces más crueles nos volvemos con nosotros mismos. Yo veo que hay una exigencia espiritual muy fuerte, que yo ya debería saber esto. ¿Cómo puede ser que todavía esto me afecte? ¿Cómo puedo estar hablando de confianza si yo tengo miedo? ¿Cómo puedo acompañar a otros con esto si yo también lo estoy atravesando? Y esto a mí me pasó muchísimas veces. Y ahí puede aparecer, por supuesto, lo que llamamos el síndrome del impostor. Pero saber más no significa dejar de ser humanos. A mí esto me pasa muchísimo. Que los guías muchas veces me lo tienen que recordar porque tiendo a olvidarlo. Porque yo digo, pero ¿cómo? Si yo estoy sintiendo miedo, ¿cómo le voy a decir a esta persona que los guías dicen que no tenga miedo? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Ustedes me ven hablando de estos temas y dicen, pero ella ya tiene toda su vida solucionadísima, no tiene ni un solo conflicto, entonces ella la tiene perfectamente clara. Sabe lo que hay que hacer y lo hace. No.
Una cosa es que sepa la teoría de lo que hay que hacer y otra cosa distinta es que lo encarne. Una cosa es que sepa que la muerte es solamente un tránsito y otra cosa es que pueda realmente estar tranquila, vencer el miedo a la muerte y a dejar a algunos seres atrás. No, por supuesto que no. Una cosa no tiene que ver con la otra. Porque una cosa puede no estar encarnada. Entonces, saber no significa dejar de ser humanos. Podés acompañar a otros en sus límites y estar aprendiendo como una nueva capa de los tuyos. Podés hablar de abundancia y encontrarte revisando cuánto te estás permitiendo recibir. Esto a mí me pasa muchísimo. La abundancia, la conexión con el dinero, es algo que yo trabajo muchísimo. Y la teoría la tengo toda. Yo te puedo decir exactamente cómo manifestar dinero. Pero de ahí a encarnarlo es otra cosa. Sé cómo se encarna, pero cuando uno lo practica mucho tiempo y lo sostiene mucho tiempo, ahí se da sobre todo, se da la transformación. Podés enseñar confianza y atravesar una situación que te pide un nivel de confianza que nunca antes necesitaste. Y no es necesariamente incoherencia, esto es evolución. Siempre seguimos evolucionando. Yo no tengo todas las respuestas porque si no, no estaría encarnada. Si ya hubiera aprendido todo lo que tengo que aprender, me vuelvo a mi origen. No estaría evolucionando. Y esto está bueno entenderlo para que no nos subamos al caballito de cartón y entonces pensemos, ay, como yo ya canalizo y sé toda la información, listo, ya está. Estoy superada. No necesito evolucionar más. Si yo estoy encarnada, es un día más que tengo que aprender algo. Es un día más que tengo que aprender algo para evolucionar. La vida siempre nos va a llevar a capas nuevas. El problema no es que vuelva a aparecer algo. La pregunta es, ¿quién soy yo ahora frente a esto? ¿Qué puedo quizás elegir diferente para encarnar más esto que yo ya sé? Y quiero que de alguna manera este episodio termine siendo muy práctico. Entonces me gustaría que elijas una verdad que ya conozcas, una, no 20. Por ejemplo, me siento identificada con esto de que necesito poner límites o necesito amarme más. Y entonces esta semana, imaginemos que sea necesito poner límites. Entonces esta semana vas a observar dónde decís que sí cuando querés decir que no. Y si tu verdad es necesito aprender a recibir, bueno, vas a observar qué haces cuando alguien te ofrece ayuda o te ofrece dinero, te dice, ay, qué hermoso que tenés el pelo, o te ofrece un regalo, o te ofrece tiempo. ¿Lo recibís o inmediatamente intentás devolverlo? ¿O sentís que de repente si te dan algo, necesitas sí o sí contribuir a esa persona con otra cosa? O si tu verdad de repente es necesito confiar, pregúntate qué estás intentando controlar hoy que en realidad no depende de vos. Si tu verdad de repente puede ser necesito amarme, como decíamos antes, y pregúntate qué elección podrías hacer hoy si realmente creyeras que sos valiosa, aunque nadie te valide. Y ahí empieza la encarnación. Es una decisión muy pequeña, pero después otra, después otra, después otra, después otra, hasta que eso que un día era simplemente una idea, un entendimiento, se convierte en una manera de vivir. Y también quiero decir algo importante, encarnar no significa tener que hacer todo solos. Hay procesos que necesitan tiempo, necesitan práctica, repetición y también necesitan espejo y necesitan contención. Necesitan alguien que nos ayude a ver eso que desde adentro no podemos ver. Porque muchas veces sabemos perfectamente qué hacer cuando hablamos de la vida de otra persona, pero cuando nosotros estamos metidos emocionalmente en nuestra propia historia, perdemos la perspectiva, quizás perdemos la neutralidad. Y por eso también existen espacios de acompañamiento. No necesariamente para darte más información, no para eso, pero sí para ayudarte a sostener la transformación. No es lo mismo transformarnos solos que transformarnos dentro de una comunidad que nos sostienen. Y esto tiene muchísimo que ver con la comunidad que yo ofrezco, que es la membresía Origen.
porque Origen nace precisamente en esa distancia entre lo que ya comprendí y lo que todavía estoy aprendiendo a encarnar. Yo creé Origen desde este lugar. Yo mucho de mi despertar espiritual lo tuve que hacer sola. Fue plena pandemia, yo no sabía que había otras personas que también escuchaban arcángeles y fue muy solitario para mí. Y yo creé esta membresía Origen precisamente para dar eso que yo sentí que a mí me faltó. Origen no es solamente un espacio para consumir más y más información espiritual. Es un espacio para mirar qué me está mostrando mi vida hoy, qué estoy atravesando, qué me dicen mis guías sobre este momento. Yo hago canalizaciones para ustedes cada 15 días en nuestros encuentros. ¿Dónde estoy repitiendo el patrón? ¿Dónde ya estoy respondiendo diferente? Y es maravilloso lo que ocurre porque se creó una comunidad que verdaderamente somos todos hermanos, podemos hablar de lo que sea, podemos contarnos lo que sea, siempre hay apoyo del otro lado. ¡Wow! ¡Qué bueno que pudiste hacer esto! ¡Qué bueno que te animaste! Te sigo en esta página, lo que sea. Y ahí nos damos cuenta que no necesitamos saber más, que lo importante es sentirnos acompañados mientras aprendemos a vivir lo que ya sabemos. Y hoy no quiero terminar este episodio dándote una enseñanza nueva, siento que nada de esto es nuevo para vos, pero quiero hacer exactamente lo contrario. Quiero por un momento que dejes de buscar algo nuevo y te preguntes qué verdad ya conozco, qué cosa aprendí hace muchos años y se viene repitiendo, qué mensaje me dieron los guías 1000 veces, qué aprendí en terapia, qué le digo incluso a otras personas. Qué sé perfectamente pero mi vida me está mostrando que todavía lo estoy aprendiendo a encarnar. Y te invito a que tu próximo salto de conciencia no sea otro curso, otra herramienta, otra respuesta, sea empezar a vivir lo que ya sabes. Porque saber puede abrirnos la puerta, comprender puede mostrarnos por qué esa puerta estuvo cerrada durante tanto tiempo. Pero llega un momento en el que tenemos que atravesarla. Y ahí, cuando la conciencia deja de ser solamente una idea y empieza a modificar cómo amamos, cómo elegimos, cómo recibimos, cómo ponemos límites, cómo confiamos y cómo habitamos nuestra propia vida, es ahí que empezamos verdaderamente a vivir encarnados. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo episodio. Si este episodio resonó con vos, te invito a seguirme en mis redes y a conocer mis espacios de acompañamiento, registros akáshicos y membresía. Gracias por estar acá y por elegir vivir tu espiritualidad encarnada.